Oremos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta tarde nuevamente. Estamos conectados, Señor, aquí por medio de la internet, por medio del Facebook, Señor. Gracias porque estas plataformas, Señor, aunque también son usadas para la impiedad, Señor, y para el pecado, tú nos permites usarla para bendición, Señor, para el crecimiento de tus hijos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y te agradecemos por eso, Señor, porque tu palabra no está encerrada, Señor. Tu palabra está corriendo como un fuego, Señor, que aviva en los corazones de todos tus hijos, Señor, de todos los que confían y creen en ti. Te pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo en esta tarde para que tú nos ilumines, Señor, y nos puedas decir lo que tú quieres decirnos hoy, Señor, acerca de tu Hijo, del Verbo de Dios. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos da de estudiar tu palabra en el precioso nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como decía, vamos a estudiar el Evangelio de Juan, ¿ya? Y vamos a ser bastante inductivos, ¿de acuerdo? Vamos a revisar en detalle algunas cosas muy precisas, pero previamente a eso quiero hacer una introducción como un tipo de prólogo para mencionar algunas características generales acerca del Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque son bien importantes anotarlas. Cuando ya entramos al texto detalladamente es muy difícil abarcar algunas cosas. Es decir, cuando extemporáneamente, es decir, porque todavía no llegamos a algunas cosas y de pronto ya pasamos algunas cosas y no nos vamos a acordar. Entonces, este video va a quedar como video introductorio y el capítulo 1 también, del versículo 1 al 18. Entonces, hay algunas cosas que vale la pena mencionar como características primordialmente porque tratan acerca de la esencia de lo que este evangelio es en sí. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, pudiéramos decir que en primer lugar, este evangelio, el evangelio de Juan, es el único evangelio que anota y registra la naturaleza y procedencia de Cristo antes de su encarnación. Los otros evangelios sinópticos no lo hacen. Ellos narran desde que Jesús nació hacia adelante. Lucas habla de la anunciación del ángel Gabriel con María y de la concepción, de cómo iba a ser todo, pero no se habla de la preexistencia de Cristo Jesús. En cambio, Juan sí. Entonces, básicamente eso sería como primer prólogo, ¿no? De que este es el único evangelio que habla de la preexistencia de Cristo Jesús, el Verbo de Dios, antes de que Cristo o el Verbo de Dios se encarne en Cristo Jesús, ¿no? En Jesús el Hijo, en el niñito nacido de la Virgen María, era Dios. Y de esto está tratando básicamente el evangelio. Y describe la naturaleza de Cristo Jesús y la preexistencia eterna de Cristo Jesús. Entonces, eso sería en primer lugar. También podemos observar que, por ejemplo, los milagros, que son solamente 7, lo que se registra en este evangelio, de acuerdo, detalladamente, de modo especial, ¿no? Solamente se registran estos 7 milagros, nada más. En los otros evangelios sinópticos se registran otros milagros y otras cosas, otras historias, ¿no? Y con muchas parábolas y muchas enseñanzas como Mateo o como Lucas. Pero el evangelio de Juan no. El evangelio de Juan solamente registra 7 milagros, ¿no? Y se destacan como si fueran señales, no necesariamente milagros sobrenaturales, sino señales. Y estas señales básicamente corroboraban quién era Jesús. Es decir, las señales servían de testimonio y evidencia para testificar que Jesús era realmente quien decía que él era, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos el primer milagro registrado en el capítulo 2, del versículo 1 al 11, es la transformación del agua al vino. El segundo milagro, la curación del hijo del noble, en el capítulo 4, ¿no? El tercer milagro, la curación del inválido, en el capítulo 5. El cuarto milagro, la alimentación de los 5,000, ¿no? En el capítulo 6. El quinto, Jesús andando sobre el mar, ¿se acuerdan? Cuando Jesús caminó sobre el mar, esto está en el capítulo 6, versículo 16 al 21. Y el sexto milagro, la curación del ciego de nacimiento, esto está en el capítulo 9. Que dicho sea de paso, todas estas señales dejan una enseñanza y parece ser de que a propósito Cristo Jesús utilizaba la señal para dar una enseñanza de su naturaleza y de quién es Dios en realidad y cuál es su voluntad. Y el séptimo milagro sería básicamente la resurrección de Lázaro de entre los muertos después de casi 4 días de muerto. Estos son los 7 primeros milagros como una de las características que mencionamos como introducción. Ahora también se mencionan otros milagros, pero no están descritos en detalle. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 23, en el 6, 2, en el capítulo 20, 30. ¿No? Aunque no están descritos en detalle, ¿no? Hay que anotar lo siguiente también, que las palabras de Jesús, en varios casos, son expuestas después de las señales, ¿no? Que Él ha hecho. Y como dije hace un ratito, estas señales, entre comillas, milagros, ¿no? Sirven como interpretación o aplicación de los discursos que Jesús daba después.
Es decir, había una correlación de un milagro que conllevaba a una enseñanza. O sea, Jesús no era un circense que andaba haciendo milagros por doquier como le daba la gana con el propósito de hacer show, sino que los milagros eran producidos por necesidades específicas y Jesús aprovechaba esas señales que hacía él para declarar la naturaleza de Dios, quién es Jesús, quién era el Verbo y cómo es el corazón del Padre. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el discurso del pan de vida, ¿no? Que justamente Jesús lo da después de la alimentación de los 5.000. Y esto es interesante notar, ¿no? Jesús hacía una señal, pero luego daba un discurso respecto de la señal y se colocaba él mismo en el centro, como el sujeto, el agente por quien procedía el milagro o la señal. No solamente era una señal, simplemente. Y lo digo esto ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento también habían algunos profetas que hacían algunas señales. Elías hizo descender fuego del cielo, oró para que la lluvia se detenga y oró para que la lluvia vuelva. O sea, había había profetas en el Antiguo Testamento que también hicieron algunas señales. ¿De acuerdo? Hubo resurrección también, Eliseo oró por resurrección. Es más, cuando un muerto cayó en el cadáver de Eliseo, si más no recuerdo, resucitó. Han habido milagros en el Antiguo Testamento, pero en la vida de Jesús y en el testimonio de los evangelios, cada milagro se centra en la persona de Jesucristo, como que Él es el agente ejecutor de los milagros y que Él no dependía de nadie más para hacerlos. Y por eso digo que los milagros o las señales eran precedidas, ¿no?, por un discurso específico que Cristo quería dar. Una segunda característica sería que este evangelio también pone énfasis en las fiestas nacionales, es decir, las fiestas nacionales judías, las fiestas que estaban implantadas u ordenadas en el Antiguo Testamento, ¿no? Y también hace énfasis en la participación de Jesús en esas celebraciones. Y ahora, observemos que coincidentemente Jesús es el cumplimiento también de esas fiestas. Por eso que Juan, cuando hace su narrativa, ¿no?, es específico en determinar ciertas fiestas en donde básicamente la fiesta apuntaba a la persona de Jesucristo como tipo, ¿no es cierto? Como un tipo de. Entonces, se mencionan, por ejemplo, 3 Pascuas, ¿no? Ustedes saben que la Pascua era simplemente el Passover, como se dice en inglés, o era la salida de Egipto, cuando el ángel de la muerte sale y mata a los primogénitos de Egipto, y Dios le dice al pueblo: pinta los dinteles y los marcos de tu puerta con la sangre del cordero, si no van a morir los primogénitos de tu casa también. Y en ese día comieron el cordero con las hierbas amargas apresuradamente, como a punto de salir corriendo. Esa es la Pascua. En el Evangelio de Juan se mencionan 3 Pascuas. En el capítulo 2, versículo 23, en el capítulo 6, versículo 4, y en el capítulo 13, versículo 1. ¿No? Y también se menciona la fiesta de los tabernáculos en el capítulo 7, en el versículo 2. Y la dedicación, la fiesta de la dedicación en el capítulo 10. Entonces, más adelante, cuando lleguemos a estas fiestas, vamos a explicar en detalle en qué consistía cada fiesta y cómo que estas fiestas apuntaban a la persona de Cristo Jesús, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Además, hay otra fiesta no identificada, ojo, en el capítulo 5, que pues, posiblemente pudiera ser una Pascua, posiblemente, ¿no es cierto? Entonces, si se tratara de eso, de que era una Pascua, eso significaría añadir un año más de ministerio al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, teológicamente se conoce como que Jesús tuvo un ministerio de 3 años. Pero por este dato en el capítulo 5, versículo 1, posiblemente, y esto no se ha querido discutir de manera teológica ni siquiera en textos, porque si no, algunos creen que esto colisionaría, chocaría con los evangelios sinópticos que presentan un cuadro como de un ministerio de 3 años. Pero es posible, ¿no? Mientras no sepamos exactamente, no podemos ser dogmáticos, pero es posible que el ministerio de Jesús de repente no duró 3 años, sino posiblemente 4 años, por esta fiesta que no se identifica, que está en el capítulo 5 de Juan. Y esta es una de las características también. Una tercera característica sería que este evangelio nos presenta a Jesús hablando muchas veces, no presenta a Jesús hablando muchas veces a grandes multitudes. No se presenta a Jesús como en Mateo, como en el Sermón del Monte, no se presenta de esa manera, ¿no? Como estos evangelios, como Lucas, que hace una narrativa que tiene contacto con multitudes. Más bien, hace énfasis en el aspecto personal del ministerio de una manera íntima. Hay conversaciones de Jesús con personajes de donde sale doctrina y el corazón de Dios, palabras del cielo, que Dios o Jesús aprovechó en conversaciones con gente cualquiera, incluso con una samaritana.
para dar un discurso específico. Entonces, este evangelio básicamente refleja o revela la amicalidad de Dios, la intención de Dios de mostrarse un Dios cerca, no un Dios, un soberano arbitrario déspota que quiere pleitesía todo el tiempo, sino un amigo de todos, alguien que se acercaba a conversar. Entonces, este evangelio habla de esta característica de Jesús de una manera más íntima, en conversaciones, por ejemplo, con Nicodemo, o como ya dije, con la samaritana, ¿no? Entonces, el Evangelio de Juan muestra a Jesús más íntimamente, no como un gran maestro, sino como una persona a la que se puede acceder con facilidad, entrar en una conversación normal, ¿sí? Y esto incluso muestra que Jesús era amigo de los gentiles. Ustedes saben que en la época de Jesús los judíos consideraban a los gentiles como perros y eran inmundos, incluso no podían entrar a la casa de un inmundo, y si entraban por ahí tenían que lavarse y purificarse, etcétera de cosas. Entonces, en esta cultura, en este contexto, por eso se sorprenden los discípulos cuando lo ven a Jesús hablando con la samaritana. ¿Por qué? Porque era samaritana, ¿no? Entonces, habían cosas raras que muestran el corazón de Dios en este evangelio. Después, una cuarta característica, se hace gran énfasis en la divinidad de Cristo. Otros evangelios presentan a Cristo más como siervo, como por ejemplo el evangelio de Marcos, ¿no? Pero en este evangelio básicamente se habla de la divinidad de Cristo, es decir, específicamente de la persona del Hijo en relación con el Padre. ¿Ya? Hasta antes de la venida de Jesús, el concepto que tiene el hebreo, la mente hebrea, la mente judía, es que Elohim, Dios, es uno, ¿no? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. ¿De acuerdo? Pero Jehová ha estado revelando en el Antiguo Testamento y en los Salmos que Él tiene un hijo y que Él va a dar la unción a su hijo. Y Él está diciendo, yo te engendré hoy, en el Salmo 2. Y estas interpretaciones que algunos rabinos de la época daban, no necesariamente hacía énfasis a una persona. Algunos judíos pensaban de que ese hijo era el pueblo de Israel y no un Mesías específico. Aunque sí habla del Mesías en Isaías, por ejemplo, algunos judíos interpretaban que ese Mesías era el pueblo de Israel. Pero no, el Evangelio de Juan básicamente estrecha la relación que hay entre el Padre y el Hijo de una manera muy, muy cerrada. Entonces Juan declara la deidad de Jesús y la revela de manera más osada y descubierta. Y esta verdad es mantenida en primer plano persistentemente. Jesús siempre aclara que está unido al Padre y que depende de Él. ¿Ya? Se habla de la preexistencia del Hijo. Vamos a ver esos versículos después, ¿no? Y de su designación como el logos, que es la palabra griega para la traducción a nuestra Biblia, Reina Valera del 60, como verbo, y en la Reina Valera contemporánea como palabra, ¿no? Entonces, esta palabra logos o verbo podía ser entendida por los lectores de esa época que tuvieran un trasfondo tanto filosófico como de pronto dar respuesta a muchas de las incógnitas de la vida en el entendimiento de lo que Dios era, ¿no? ¿Por qué? Porque se hablaba mucho. En el Antiguo Testamento dice, y Jehová dio palabra. Entonces los teólogos de la época del judaísmo como que andaban un poco así, ¿quién es esta palabra? O cuando se habla de la sabiduría de Dios en el libro de Proverbios, por ejemplo, que a la sabiduría de Dios se le da una personalidad distinta. Y por último, una quinta característica, antes ya de entrar al libro, es el punto clave para entender este evangelio, es la posición que Jesús ocupa en relación al judaísmo y a su doctrina. Es decir, cómo se relaciona Jesús con el judaísmo, de acuerdo, como religión, ¿no? Como la religión de los judíos de esa época, conociendo que en esa época habían los fariseos, que eran bien pegados a la ley y a la letra, los saduceos, que eran algunos de los saduceos solamente reconocían el Pentateuco y no reconocían otros libros del Tanaj, y había discrepancia entre ellos. Algunos creían en la resurrección, otros no. Otros creían en ángeles, otros no, ¿no? Entonces el Evangelio de Juan está haciendo énfasis en cosas más espirituales que terrenales como los otros evangelios. Entonces, de esta manera, Jesús está cumpliendo las esperanzas legítimas respecto a la religión o al cumplimiento de los tipos del Antiguo Testamento, ¿no? Y también Jesús se oponía, el Evangelio muestra que Jesús se oponía a las distorsiones que se le había dado a la ley en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿no? Hay algunas observancias aquí en este último punto, esta última característica, ¿no? Por ejemplo, el Evangelio de Juan revela que Jesús es mayor que la Torá, que la ley. Y esto lo vamos a ver en un ratito, en el capítulo 1, versículo 17. ¿No es cierto?
Porque dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Cristo Jesús. Después, Jesús es mayor que el templo, en capítulo 2, versículo 19 al 21. Jesús es mayor que el templo. Después, Jesús es mayor que la nube de gloria, ¿no? En el capítulo 1, versículo 14. Después, Jesús es mayor que el significado y la satisfacción de las fiestas. Cada fiesta halla su significado en la persona de Jesucristo. Cada fiesta que se celebraba en el pueblo hebreo, ¿no? Que era ordenada básicamente por la ley o por alguna tradición que habían tenido ellos, Jesús es el cumplimiento de esas fiestas. Y esto era importante notarlo, ¿no? Y por último, dentro de esta quinta característica, Él acepta adoración como algo que le corresponde. ¿De acuerdo? Jesús, se postraban delante de Jesús y le adoraban y Jesús no decía nada, porque Él podía recibir toda adoración. Esto con respecto a la introducción. Ahora, el autor, hablando del autor del libro, del autor del Evangelio de Juan, valga la redundancia, ¿no? Por tradiciones patrísticas, es decir, los que son considerados los padres de la iglesia, como por ejemplo Policarpio, ¿no? Policarpo vivió entre el 69 después de Cristo y el 155 después de Cristo. Habló de que conoció a Juan. Él conoció a Juan personalmente. Ahora, Ireneo, que era obispo de Lyon, que era discípulo de Policarpo, escuchó a Policarpo y dio testimonio de que Juan, el discípulo del Señor, quien también se había recostado sobre su pecho, había publicado un evangelio durante su estancia en Éfeso, es decir, Asia. Asia era llamada toda la región de Éfeso, donde está de Macedonia, toda esa parte. No es el Asia que conocemos ahora, ¿de acuerdo? Esto lo encontramos, por ejemplo, si ustedes quieren investigar en Contra las herejías. En el libro Contra las herejías, ahí está detallado eso. Ahora, también hay varias discrepancias, ¿no? De quién es en realidad el autor del Evangelio de Juan, ¿no? Pero el mismo Evangelio da a entender de que Juan es quien escribe el Evangelio y cuando narra de su persona, habla en tercera persona, ¿no? Juan cada vez que hablaba de sí mismo decía, el discípulo a quien el Señor amaba. Este es el discípulo que ha dado testimonio de estas cosas. Ya Juan es un poco más preciso cuando escribe las epístolas, ¿no? Pero la primera epístola de Juan, ¿no? La primera epístola de Juan, son 3 las epístolas universales de Juan, aparte del Evangelio, pero la primera epístola de Juan básicamente tiene el mismo prólogo que este Evangelio. Cuando Juan en las epístolas dice, ¿no? Lo que vimos tocante al verbo, ¿no? O sea, usa el mismo lenguaje. Esto acredita básicamente que el Evangelio de Juan sí fue escrito por Juan, el discípulo amado, quien se recostó en el pecho de Jesús, ¿ya? Entonces, esto es con respecto al autor. Ahora, con respecto al lugar y la fecha, en qué lugar y cuándo se redactó el Evangelio, ¿no? La fecha que se escribió el Evangelio probablemente oscila entre los años 85 y 95 después de Cristo. Esa es la fecha aproximadamente. Ahora, también hay algunos críticos que han intentado asignar una fecha más tardía, es decir, en el año 150 después de Cristo. Y se basan diciendo de que el lenguaje medio casi gnóstico, hablando del verbo, de la luz y de algunas cosas, estaba al acorde con algunos libros de gnosticismo, con el lenguaje de gnosticismo que empezaba a protagonizar en ese tiempo. Pero los teólogos no concuerdan en eso y más básicamente se aceptan las fechas que fue redactado entre el 85 y el 95 después de Cristo. Y hay bastante evidencia para eso. Ahora, el lugar posible donde Juan escribió su evangelio ha podido ser la ciudad de Éfeso. ¿De acuerdo? La ciudad de Éfeso. ¿Por qué? Porque Juan trabajó allí por varios años. ¿Y quién cita esto? Eusebio era un historiador que empezó a escribir la historia de la iglesia. Les recomiendo el texto, Historia de la Iglesia de Eusebio, ¿ya? Historia eclesiástica. Eusebio narra básicamente que Juan estuvo trabajando en Éfeso bastante tiempo, ¿no? Ahora, si nos vamos a la misma palabra, por ejemplo, en Apocalipsis 1, del 9 a 11, ¿no? Esto aporta más evidencia y apoya la tradición de que Juan lo escribió estando en Éfeso, ¿no? Porque Juan estuvo exiliado en la isla de Patmos, isla localizada en la costa occidental de Asia Menor, ¿ya? Y escribió las 7 iglesias de Asia, ¿no? Y de estas 7 iglesias, a la primera que escribe es a Éfeso. Entonces es muy probable que el cuarto evangelio lo escribió Juan en Éfeso y lo publicó, digamos que terminó el manuscrito en esa ciudad. Esto es en cuanto a lugar y fecha. Ahora, para terminar esta introducción, en cuanto al propósito, ¿cuál fue el propósito de este evangelio?
Básicamente el propósito lo encontramos en el capítulo 20, versículo 31. ¿Y cuál es el propósito? De registrar las señales que hizo Jesús para que los lectores creyeran en él. El propósito era establecer la divinidad de Cristo. Cristo no solamente era un buen maestro, Cristo no solamente era una persona especial, ¿ya? No solamente tenía una unción especial. El Evangelio de Juan revela la preexistencia de Cristo, llamado el Verbo o el Logos, con Dios como su palabra. Entonces Jesús es el Hijo eterno, concebido y engendrado de manera, en la carne, de manera carnal, en María, ¿de acuerdo? Por el Espíritu Santo, ¿ya? Y este Evangelio iguala a Jesús encarnado con el Jehová del Antiguo Testamento. Repito, este Evangelio iguala al Jesús encarnado con el Jehová del Antiguo Testamento. Recuerdan, lo vamos a ver en el capítulo 8, cuando Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Ese yo soy era el equivalente al Jehová, al tetragramatón, al YHWH, que es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso es que quisieron apedrearlo a Jesús en ese momento. Y ya lo vamos a ver después cuando lleguemos a ese capítulo. Entonces este Evangelio básicamente el propósito es aclarar, definir la preexistencia de Cristo Jesús, que es Dios como Dios, que es mayor que cualquier otro profeta que se ha dado en el pueblo de Israel, ¿ya? Y equipara o iguala al Jesús, ¿no? Con el Jehová del Antiguo Testamento. Ese Jehová que habló con Moisés es el mismo que estaba caminando en Jerusalén, en Judea, y que expulsó a los mercaderes del templo. Es el mismo. Entonces Cristo en este Evangelio revela al Padre y se coloca como la única opción para el destino eterno del hombre. ¿Sí? Jesús dijo aquí en este Evangelio, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esto es capital, es crítico, ¿sí? Y esto es lo que está revelando este Evangelio. Y este es el propósito. Entonces, hermanos queridos, hermanos amados, habiendo hecho esta introducción, ¿de acuerdo? Que me ha tomado específicamente 26 minutos o 20 minutos, vamos de lleno al texto. Empezamos el capítulo 1, ¿ya? Discúlpenme que me pica la nariz. Empezamos el capítulo 1, desde el versículo, vamos a leer, esta vez no voy a leer todos los textos como acostumbraba con los estudios anteriores, leer todos los textos porque me toma tiempo, ¿no? Me roba un poco de tiempo, pero esta vez vamos a leer los textos convenientes por porciones, y de acuerdo a eso hacemos el estudio, ¿ok? Entonces leemos el capítulo 1 desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y dice así, en el principio era el Verbo. Estoy leyendo la Reina Valera de 1960. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Para afirmar, de arranque, lo que hace Juan es hablar de la naturaleza del Verbo, de la naturaleza de Cristo. Él empieza como en el Génesis, cuando dice en el principio. En el Génesis dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Juan empieza, en el principio era el Verbo, la palabra, como se traduce en algunas traducciones actualizadas de la Reina Valera. Entonces, Juan está estableciendo la preexistencia, la naturaleza. Juan quiere hablar de quién es este Verbo, ¿no? Es interesante notar que a Juan no le interesó mucho la genealogía de Jesús según la carne, como por ejemplo le interesó a Mateo y a Lucas, que hacen una narrativa de todo, desde dónde vino Jesús, que en realidad Jesús es hijo de David y se remontan hasta Adán. Pero la verdad del asunto es que sí, es el hijo prometido a David, ¿no? en un sentido espiritual, y la simiente de Abraham, pero Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Jesús no viene de una descendencia, si bien es cierto, tiene la ascendencia judía por su mamá, ¿no? Y por eso es el salvador de los judíos también. Y Jesús tiene una preexistencia que no es humana. Era Dios, sigue siendo Dios todo el tiempo. Entonces de arranque Juan establece esto, ¿no? La preexistencia del Verbo. Ahora, el término verbo es la palabra común del griego logos, que significa hablar, significa un mensaje o palabras
también se traduce en algunas versiones como palabra, como vengo diciendo hace un rato, y se usaba ampliamente tanto en la enseñanza filosófica griega como en la literatura sapiencial y filosófica judía. Entonces Juan escogió este término porque era conocido para sus lectores. Juan usó el término a propósito, para dar a entender quién es Jesús y cuál es la deidad que le corresponde a Jesús. Con esto Juan quiere representar que en toda sabiduría y palabras hay un principio que se desprende de todo conocimiento. Y ese principio de sabiduría, como está en Proverbios también, es Dios, es Cristo, el verbo de Dios. Entonces, ahora, no solamente era eso, sino que también revela que ese verbo no es algo, sino que es alguien, ¿no? Que está cara a cara con Dios. Cuando dice, y el verbo era con Dios, viene del griego pros, ¿ya? Que indica que el verbo estaba dirigido hacia Dios, como mirándose ambos, cara a cara, mirándose los dos. Y esto denota que por lo menos en estos primeros versículos, en la deidad, en el ser de Dios, hay dos personas, por lo menos. Al menos estos versículos lo denotan, Dios y el verbo, ¿no? Y ahí eso también revela una comunión, relación y una esencia. Comparten los dos la misma esencia. Entonces Juan no solo está revelando que hay alguien con Dios desde el principio, sino que ese alguien a quien él llama el verbo o el logos, ese alguien también es Dios. Juan también enseña que la creación y la sustentación de la creación misma reposa sobre la persona de este verbo. Es interesante. Entonces el verbo, que es Jesucristo, es el agente por quien Dios hizo el universo. Miren lo que dice Colosenses, 1 Corintios 8, del 8 al 8, versículo 6, repito. 1 Corintios 8, 6. Lo que pasa es que me emociona, hermanos. Dice Pablo, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. Interesante. Colosenses 1:16, mira lo que dice. Porque en Él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, o sea, tanto el mundo material como el mundo espiritual ha sido creado en Él, por medio de Él. Y Pablo agrega, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y estos versículos son preciosos. Y miren lo que dice Hebreos 1, versículo 2. Hablando de la revelación de Dios, ¿no? En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Se imaginan? Entonces, toda la creación fue hecha por el Verbo en acuerdo con el Padre y en acuerdo con el Espíritu Santo. Recuerden el versículo 1 de Génesis, o el versículo 2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? El Espíritu estaba presente también. Entonces, el Verbo era con Dios. Cuando dice el Verbo era con Dios, denota al menos que hay dos personalidades distintas en la deidad. O sea, notemos que Juan pudo haber escrito, en el principio era el Hijo, pero no lo hizo. Él eleva al Hijo a una categoría superior, ¿no? A la del Verbo, a la palabra de Dios. Entonces, él propone que este Verbo es el Creador. Juan está proponiendo que el Verbo es el Creador, que estaba en íntima comunión con el Padre, con Dios. Ahora, cuando dice el Verbo era Dios, ¿ya? La palabra Dios es la traducción al castellano del griego theos, que en realidad es un plural, porque theos viene del hebreo, la transliteración del hebreo Elohim, que también es un plural. Porque en la palabra Dios, en el Antiguo Testamento, para Dios, básicamente era suficiente la palabra Él. Él significaba Dios. Pero Elohim, entre comillas, significa dioses. Sin embargo, cuando Dios se revela por medio de Moisés, dice, oye Israel, Jehová, Elohim, uno es. ¿Ya? Ahí está Dios manifestando que en la deidad hay una pluralidad, pero que a la vez hay una unidad. Y esto es lo que después aplicaron algunos con la palabra Trinidad. Nosotros conocemos, hay un Padre, hay un Verbo que se encarnó en el Hijo, y hay un Espíritu que nos hace a todos hermanos y que por medio del Espíritu Santo Dios es consciente de todos los seres.
Entonces, la palabra Theos, que viene del griego Dios, la palabra Dios, que viene del griego Theos, me confundí, es la palabra griega para Elohim del Antiguo Testamento, y Juan está revelando la naturaleza de este Elohim. Este Dios, al que el judío llamaba Elohim, ¿no?, que incluso ni siquiera pronunciaban el nombre de Jehová, se está encarnando en el Verbo. Y esto es interesante notarlo. Es interesante también que Juan declara que la vida proviene de él. Es decir, la vida misma proviene del Hijo, ¿no? Siempre se dice que Dios es quien da vida, pero aquí Juan hace a Jesús el autor de la vida. Dice, cuando leemos el versículo, dice bien claro. El versículo dice, en él estaba la vida. El versículo 4, y la vida era luz de los hombres. Esto es muy importante notarlo. Entonces Juan está diciendo que de él proviene la vida, ¿no? Y hace a Jesús el autor de la vida. Y miren lo que dice Hebreos 1:3. Dice, él es el resplandor de la gloria de Dios. Estoy leyendo la traducción de la Reina Valera contemporánea. Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa es la parte A del versículo, ¿no? La parte B dice, después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No dice a la diestra de Dios, dice a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, Él, además, Cristo, además, es luz y gloria y el conocimiento de Dios. Eso es lo que es Jesús. Es la luz y el conocimiento de Dios. Pablo dice, en Él están encerrados la plenitud y todo el ser de Dios. Entonces Cristo es básicamente Dios mismo, encarnado, ¿de acuerdo?, en un mundo de tinieblas. Él vino en el mundo de tinieblas. Continuamos con el texto. Versículo 6 al 13, vamos a leerlo. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista, ¿no? Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, o como dice en el original, de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, los versos del 6 al 8, obviamente están hablando, lo que acabamos de leer, obviamente están hablando de Juan el Bautista, ¿no?, y el ministerio. Él fue como el precursor. Él fue quien anunció, viene detrás de mí alguien del cual ni siquiera soy digno de amarrarle los pasadores de sus zapatos, de sus sandalias. Entonces, pero lo primordial es que Dios básicamente envió primero a Juan. Jesús no apareció de la nada solito. Jesús tuvo un precursor, un anunciador. Por eso que en el bautismo Juan dijo, este es de quien yo hablaba, porque es antes que yo, porque de su plenitud tomamos todos. Entonces Juan no se autonombró, ¿no? Juan recibió el llamado y él proclamó que Jesús era el Verbo de Dios, y en el bautizo se hizo evidente. Entonces Dios lo levantó como el más grande de los profetas que había nacido de mujer. Y Jesús mismo lo dice, de entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el profeta presentó al mismo Dios, al Verbo encarnado, delante del pueblo de Israel. ¿Qué profeta hubiese querido hacerlo? Es un privilegio, un honor. En el verso 9, Cristo alumbra a todo hombre. Cuando dice Cristo alumbra a todo hombre, ¿ya?, esto no significa salvación universal, tampoco una revelación general, y tampoco significa una iluminación interior, ¿no?, como algunos gnósticos piensan. Significa que Cristo, siendo la luz, alumbra a cada persona, y esta luz que hace Jesús sobre cada ser humano, ¿ya?, como resultado puede traer la salvación, si es que es iluminado, ¿no es cierto?, pero también la condenación, porque todos van a ser juzgados por haber rechazado a Cristo Jesús también. Entonces, y trae a colación la relación que tiene cada persona con el pecado y con el juicio venidero. Por eso es que es la luz que venía al mundo, aquella luz que alumbra a todo hombre.
Juan refuerza con ímpetu el concepto de que el mundo fue creado por Cristo, y esto es muy duro para aquellos que niegan la deidad de Cristo, pues si Él no es Dios y es un Dios menor, con D minúscula, ¿no? Entonces estamos hablando de politeísmo, como por ejemplo los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, en Juan 1.1, ellos leen así: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Lo cual es una blasfemia, porque ese artículo indefinido no puede estar antes de la palabra Theos, porque si no también se leería. Y el un Dios, cada vez que se menciona, se tendría que poner el artículo. Entonces simplemente la traducción de los testigos de Jehová es una traducción herética. Entonces también dice, ¿no? Sin embargo, el mundo no le conoció. Y no solo eso, sino que lo rechazó. Entonces, el verso 11, en este contexto, demuestra que Jesús vino inicialmente para salvación del pueblo judío, es decir, los israelitas, el Mesías prometido al pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, ¿no? Pero ellos no lo recibieron, no lo reconocieron, no le creyeron. Y no solo eso, sino que también lo mataron usando la espada de Roma, usando el método para castigar a cualquier criminal y reo de muerte en esa época, que era la crucifixión, el peor método que existía en la época. Y Jesús vino justamente en cumplimiento del tiempo perfecto, porque la Biblia decía, maldito es todo aquel que es colgado en un madero, y Cristo fue clavado en un madero. Entonces, sin embargo, en el plan de Dios la salvación no solo estaba para los israelíes, sino también para los gentiles, para todo aquel que cree, como lo acabamos de leer. Entonces, aceptar a Jesús y recibirle como Señor, Salvador y Dios es un asunto capital, de vida o muerte. Si aceptamos esto, por medio de Cristo somos adoptados, y Dios nos otorga legalmente el derecho de adopción y nos hace hijos suyos. El nacimiento de un hijo de Dios no es algo natural, es la obra sobrenatural de Dios en la regeneración. Una persona le dice sí a Jesús, cuando Jesús se presenta, ¿no? Le responde con fe y obediencia a Él, pero la misteriosa obra de la regeneración la opera el Espíritu Santo. ¿Cuándo una persona nace de nuevo? No lo sabemos. ¿En qué momento nace la persona de nuevo? No lo podemos saber. Nosotros normalmente guiamos a las personas a hacer la oración de entrega, la oración de arrepentimiento. Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador, pero solo Dios sabe. Puede ser por la confesión de la persona, pero Dios sabe en qué momento una persona va a nacer de nuevo. Y esto es importante anotarlo. Entonces Juan está enseñando que somos engendrados, ¿no?, por Dios, independientemente de la etnia y de la que alguien procede. Entonces los judíos, y esto lo digo porque los judíos en esa época se creían hijos de Dios por el simple hecho de ser descendientes de Abraham. La palabra griega para engendrados es genao, viene de la raíz genao, ¿ya? Que significa procrear, que significa procreación del padre y por extensión de la madre. También figurativamente significa regenerar, significa también engendrar y también dar a luz. Nacer, nacido, nacimiento, concebir. Eso significa cuando el Señor dice que nos ha engendrado. Y esto lo corrobora Pedro en 1 de Pedro 1.23, cuando leemos y dice, siendo renacidos, 1 de Pedro 1.23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces Dios nos ha dado a luz en sí mismo por el Espíritu Santo. Aunque ya nosotros hemos nacido naturalmente, en espíritu estábamos muertos. Al recibir a Jesús, Dios nos adopta como hijos suyos por ser nacidos de su espíritu por medio de aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Continuamos, hermanos, para que no nos gane el tiempo. Versículo 14 al 18. Con eso ya estamos casi terminando. Espérame el tiempo. Dice, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso yo siempre enseño, la gracia tuvo un precio, no es gratis. La gracia se otorga por medio de la muerte del unigénito Hijo de Dios.
Dios mismo tuvo que satisfacer la demanda legal por el pecado. ¿Ya? Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, cuando dice, el verbo se hizo carne, ¿ya? Aquí el verbo fue hecho carne, básicamente está diciendo, el verbo no vino disfrazado de un cuerpo humano. O sea, no es que Jesús fue concebido y el Espíritu entró en un niñito que se llamaba Jesús. No es eso. Tampoco es que el Espíritu Santo poseyó al embrión de Jesús. Tampoco es eso, y hay que aclararlo, ¿ya? En la concepción de Jesús no hubo esperma humano. María estaba desposada, lo cual significa comprometida para casarse, ¿no? Y no había conocido varón, era virgen, ¿de acuerdo? Sin embargo, ella concibió a un niño, ¿ya? Y esto es el misterio de la encarnación. Cristo, el Logos eterno de Dios, que es Dios, vino a la tierra como hombre, ¿ya? Y no solo como hombre, sino que se hizo siervo también. Entonces, vino a la tierra como hombre y al hacerlo, no solamente tenía, digamos, la apariencia de hombre, sino que era un hombre al 100%. Al 100%. Era hombre al 100%. Y esto lo declara Pablo en Filipenses 2, del 5 al 9, cuando dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces, Cristo mismo tomó forma humana. No es que el Espíritu Santo poseyó a un niñito, no es así. Dios mismo se encarnó. En otras palabras, la humanidad, la parte humana, se añadió a la deidad de Cristo. Se añadió a la preexistencia de Cristo. Cristo formó parte del tiempo y del espacio de la creación cuando se encarnó. El Verbo de Dios hizo eso. Entonces hay que entender, y esto es importante, hay que entender que no fue el Padre quien engendró a Jesús en María teniendo relaciones. Suena un poco grotesco, pero lo voy a explicar por qué. Esto lo digo porque algunos lo piensan y elevan a María a ser madre de Dios. ¿Ya? Y esto de elevar a María a ser madre de Dios los obliga a decir que ella no tenía pecado o fue concebida sin pecado. Bueno, la Iglesia Católica básicamente enseña este dogma, ¿no? María sin pecado concebida. Hace algunos días hubo un tributo a un ídolo que hay acá en el parque donde yo vivo, y empezaron a recitar un montón de cosas de María. Y estaba espantado porque decían que María era la reina de la evangelización, la reina del cielo, que era la madre de Dios, y una serie de títulos que yo creo que solamente se pueden atribuir al Creador y a ningún otro ser creado, ¿no? Pero esto tiene pues un trasfondo, ¿no?, histórico. Ya sabemos nosotros de dónde viene, ¿no?, esta es la doctrina de la madre y el hijo de Babilonia y todo eso, ¿no? Sería excelente estudiarlo en otra oportunidad, ¿ya? Pero es una abominación, pues. No podemos decir que una persona fue sin pecado concebida, porque María misma dijo bien claro, engrandece mi alma al Señor, ¿no? Mi Dios, mi Salvador. María mismo lo dijo, ¿no? Lean Lucas para que puedan darse cuenta de eso. Y es escarnecedor cuando alguien dice eso, pero bueno. Entonces Lucas en su Evangelio describe qué pasó en la concepción de Jesús en María. En Lucas 1:35, respondiéndole el ángel, porque María dijo, ¿cómo puede ser posible que yo tenga un niñito si todavía no soy casada? Soy virgen, no he conocido varón. Entonces el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Verbo, por medio del Espíritu Santo, tomó forma humana. Esa carne humana la obtuvo por medio de María. María es hija de Adán. Por lo tanto, Jesús es 100% hombre y 100% Dios, porque preexistía. ¿De acuerdo? En ninguna parte del Nuevo Testamento, ni en la iglesia primitiva, se adoraba a María como Madre de Dios o como la Reina del Cielo, que es otro de los nombres que se le da a Semiramis, ¿no? La diosa de los fenicios y a Diana de los efesios también. En ninguna parte. ¿Dónde se obtuvo este dogma? En el tercer concilio ecuménico en Éfeso en el siglo V. Recién ahí, ¿ya? María fue proclamada como Madre de Dios. Pero es imposible. María es la Madre de Jesús, pero no es la Madre de Dios. ¿De acuerdo? El versículo 16
En el versículo 16, perdón, el enfoque principal lo vemos en la preposición sobre, cuando dice gracia sobre gracia. Su significado básico es como que algo está frente a algo o está opuesto a algo, está ante algo. Como por ejemplo, yo estoy ante la cámara que ustedes están mirándome. ¿De acuerdo? Pero continuamos en esta relación. Entonces, en la práctica, podría ser algo como colocar una cosa frente a otra, ¿no? O ante la otra cosa, ¿no? Una y otra vez. Y da la idea, digamos, como que, por ejemplo, como las olas del mar, ¿no? El mar revienta una ola en la orilla y ni bien está regresando la ola, la otra ola está encima. Y ni bien está regresando, la otra ola está encima y llega más lejos todavía de la orilla. Entonces, gracia sobre gracia, básicamente es la gracia de Dios que abunda en base a la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús. Es como que tú estás en un restaurante y compras una gaseosa y viene el mozo y te llena el vaso. Te terminaste el vaso y viene el mozo sin que tú pidas y vuelve a llenarte el vaso y te tomas el vaso. Y así eternamente. Como que el vaso siempre va a estar lleno. Gracia sobre gracia. Entonces, es importante entenderlo de esta manera. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, es decir, el Antiguo Testamento, el Torá, ¿no? Vino por mano de Moisés y trajo conocimiento de lo que el hombre debe ser para acercarse a Dios. Pero debido a la naturaleza del hombre, el hombre no podía ser perfecto por su propia carne. Entonces Dios nos dio a Cristo Jesús para que por esa gracia, por ese don, el don inmerecido de Cristo Jesús, pudiéramos acercarnos a la deidad, al Elohim, al Padre. Pues por la ley era imposible ser perfectos delante de Dios. No podíamos. Sin embargo, Colosenses 1, del versículo 28, dice que todo hombre es presentado perfecto en Cristo delante de Dios. Justamente por esta gracia. Búsquenlo ustedes porque no me queda mucho tiempo para leerlo. Colosenses, capítulo 1, versículo 28. Ya estamos terminando. En el versículo 18, en algunos manuscritos se lee el unigénito Dios. Cuando dice, en el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, en este versículo, en algunos manuscritos, no dice el unigénito Dios, no dice el unigénito Hijo, dice el unigénito Dios, atribuyendo a Jesús divinidad, ¿no? Deidad. Entonces, Dios es invisible, al menos para nuestros ojos naturales. Pero el Verbo, o sea, Cristo Jesús, ha venido a revelarlo, a revelar el corazón de este Dios. Jesús ha venido a mostrarnos el corazón del Padre, un Padre amante, un Padre celoso, un Padre que se va a entrometer en tu vida, que te va a perseguir, que tarde o temprano te va a seducir, porque te ama tanto que estuvo dispuesto a matar a su propio Hijo para que tú no vayas al infierno. Ese es el Dios que nos ama. Persistentemente nos está celando por su Espíritu Santo. Mañana, tarde y noche nos está cuidando y nos está velando. Y está al acecho que nada nos devore, que nada nos estorbe. ¿De acuerdo? Siempre y cuando nos mantengamos, pues, en santidad y en su voluntad. ¿No? Por ejemplo, en Juan 14:10, para afirmar esta parte de que Él es el unigénito Dios o es Dios, en Juan 14:10 dice, respondiendo Jesús, o sea, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús vino a revelar la existencia y la naturaleza de Dios. Él nos habló del Padre y del Espíritu Santo. Este Dios trino, que en realidad no podemos comprender. Se han escrito libros, tratados y lleva mucha historia tratando de entender la teología. La unión hipostática y o sea, cómo es, de dónde proviene el Espíritu que de repente es influido o soplado por Padre o de repente por el Hijo o de repente por ambos. Cosas muy extrañas. No podemos comprender a la Trinidad, a Dios, porque, bueno, somos seres humanos. El premio nuestro será que cuando el Señor nos lleve, podamos ver a Dios completamente, ¿no? Como dice en el Antiguo Testamento, y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová. Entonces Jesús ha venido a revelar. Juan, lo que quiere hacer Juan, con esto estamos terminando, lo que quiere hacer Juan es básicamente declarar y establecer la preexistencia de Cristo Jesús. No era cualquier profeta, no era uno de los tantos maestros que se aparecían, que en un momento eran famosos y después se desintegraban. Era el Hijo de Dios que vino a revelar el corazón del Padre.
porque todo lo que Jesús hacía, lo hacía el Padre que estaba en él. Lo acabamos de leer. Entonces, para meditar, hermanos, tenemos que observar lo siguiente, ¿no? Nadie obligó al Verbo a encarnarse. Él escogió hacerlo. ¿Ya? En la deidad hay mutuo acuerdo. En la divinidad no es que el Padre le ordenó a Jesús, ahora te fregaste, tú vas a ir porque como tú creaste, tú pagas los platos rotos. No fue así. Nadie obligó al Verbo a encarnarse, lo hizo por amor. Ahora, hay que entender también lo siguiente. Dios creó, Él creó, ¿no? Básicamente decidió creer y dio libertad al hombre. Él también corrió el riesgo por esa libertad otorgada al hombre. ¿Por qué corrió el riesgo? Porque corrió el riesgo de que por medio de esa libertad y la voluntad haya maldad en el mundo. Pero sin embargo, Él mismo se involucró en la redención de todos los hijos de Adán que le aceptan a Jesús como Señor y Salvador. No sería justo, pues, que yo, que no tengo, bueno, estoy bien lejos de Adán, pague los platos rotos por Adán. Dios creó, ¿no? El tiempo empezó, el cronómetro está andando, y pacientemente Dios ha esperado que yo nazca, me han presentado el Evangelio y yo he aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Entonces Jesús se ofreció voluntariamente como el sustituto perfecto para la paga del pecado, de tu pecado. Y esto hay que meditarlo, hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios demandaba un justiprecio, ¿no? El Antiguo Testamento enseña de que la paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Dios es un Dios santo. Y como ningún ser humano y ningún ángel pudo satisfacer la demanda de la santidad divina, tuvo que ser el mismo Dios. El Verbo de Dios se encarnó para rescatarnos del pecado. Entonces, meditemos en esto, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo por ti. Lo hizo por mí. Jesús vino básicamente porque te amaba, porque te conocía, porque sabe que ibas a nacer. Él sabía desde la fundación del mundo que tú vas a existir. Y ha provisto frente a ti, frente a tus ojos, te ha dado la Biblia, te ha dado su palabra, y todo esto lo hizo por amor, ha provisto la salvación para ti. Entonces, tu comunión con el Padre es por medio de este Jesús que Juan nos está revelando. Y el Espíritu Santo es quien te revela las palabras de Jesús. ¿Cómo puedes tú recordar las palabras de Jesús si no lees tu Biblia? ¿No? Tienes que leer la Biblia, memorizarla, para que el Espíritu Santo pueda hacerte recordar esas palabras. Ahora, el Espíritu Santo tiene el poder de darte las palabras también, pero bueno. Entonces, meditemos en esto. ¿Por qué? Porque esto nos invita a tener una relación con Dios íntima. Dios quiere establecer una relación íntima con nosotros, hermanos. Dios no es malo. Dios no es un juez que está como los jueces, ¿no? Que vemos en las películas, ¡pam!, golpeando a cada rato el pupitre donde está sentado. Dios no es así. El Señor ha mostrado por medio de Cristo Jesús el amor. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Y la manera en la que el Evangelio de Juan presenta a este Cristo, a este Verbo de Dios, es una manera de íntima comunión, que en las conversaciones más íntimas que ha tenido con ciertos personajes, ha revelado la naturaleza y el corazón de Dios, y de la existencia y las intenciones de Dios con nosotros. Eso es para meditar. ¿Por qué? Porque nadie le dijo a Jesús que lo haga. Él ha podido hacer borrón y cuenta nueva. Nadie lo hubiese acusado de nada. Pero haber creado permitió un riesgo, pero Él corrió el riesgo y asumió la responsabilidad. Y eso le costó la vida al Hijo de Dios, a Jesús, y por ti, y por mí, por nuestros pecados. Entonces, observemos esto, entendamos esto, para que cuando seamos tentados, obedezcamos al Señor y no cedamos a la tentación y al pecado, no por ser legalistas, no por guardar la ley, sino por amor. Porque amo al Señor Jesucristo, no voy a hacer lo que a Él le desagrada. Porque amo al Señor, no voy a pensar lo que le desagrada. No voy a mirar lo que le desagrada. No voy a decir lo que le desagrada, porque le amo. Porque Él me ama, porque me ha demostrado su amor. El Verbo se encarnó para revelarme el corazón del Padre. Y tanto el Padre como el Verbo están en tu corazón por medio del Espíritu Santo. Tienes al Dios Trino dentro de ti. Jesús dijo, vendremos a Él y haremos morada en Él. Hablando del Padre y de Él mismo. ¿Y a quién hemos recibido? ¿No hemos sido bautizados en el Espíritu Santo? Hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, sumergidos en la presencia, en la personalidad de Dios, somos parte de su familia. Hermanos, lo digo esto para meditar, con esto ya termino, no me voy a pasar de las 6, permítame hacer una oración, ¿ya?, para cerrar, y nos vemos el próximo lunes, continuamos con el capítulo 1, ¿sí?
Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos muestras en esta tarde, noche, Señor, que el Verbo de Dios, quien es Dios, que estuvo contigo toda la eternidad, en un disfrute y en una complacencia perfecta en esa eternidad quien tú eres, conjuntamente con tu Espíritu, el Espíritu Santo, decidió pagar los platos rotos, Señor. Decidió encarnarse, decidió venir, de dejar su gloria y venir a la inmundicia de la raza humana, Señor, para rescatarnos del pecado y de las garras de Satanás y del infierno, Señor. Gracias porque Cristo Jesús nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos trajo el amor del Padre, nos reveló al Padre, que Él es un Dios perfecto, amoroso, que siempre está a nuestro favor, que siempre está trabajando para nuestro favor, para nuestro bien, que Él no está sentado ahí gobernando mentalmente, sino que está activo, está actuando y está orquestando para que las cosas favorezcan a sus hijos en todo tiempo, aún cuando Él permite las tribulaciones. Gracias, Padre, por esta parte, por esta porción del Evangelio, Señor. Ábrenos el corazón para poder entender quién realmente es este Jesús, para poder enamorarnos de Él, Señor, y para no soltarlo en ningún momento del día, Señor, para estar pegados a Él las 24 horas del día. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén.